Las vías de bajo volumen de tránsito no pavimentadas son estructuras que carecen de una capa de rodado y de una conformación de capas granulares convencionales. Además, son estructuras cuyo estimativo para el periodo de diseño del tránsito se estima en un valor inferior a los 500.000 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Los tipos de obras más importantes para intervenir la red vial terciaria son básicamente mejorar de manera sustancial lo que es el drenaje superficial y subsuperficial del corredor. Posteriormente, cuando ya se haga una intervención donde se mejore la condición de rodado o la superficie de rodado, mantener siempre personal en el corredor que de manera continua pueda desarrollar actividades de mantenimiento como rocería, limpieza de cunetas, retiro de derrumbes, limpieza de alcantarillas. Una estructura de pavimento es una estructura multicapa de la cual hace parte la subrasante. La subrasante es el suelo natural. Sobre ella estaría colocada una serie de capas granulares, como son la subbase y la base, y sobre ellas normalmente se coloca una capa de rodado. Esa capa de rodado puede ser una mezcla asfáltica densa que daría conformación a lo que nosotros normalmente llamamos un pavimento flexible, o podría ser una losa de hormigón que conformaría lo que es un pavimento rígido, o podría ser también pavimentos articulados con base en adoquines. Una vía de bajo volumen de tránsito en una condición de no pavimentada puede tener varias alternativas de intervención. La más convencional que utilizamos en Colombia es colocar afirmado, que es un material granular con una especificación inferior a la de la subbase, sobre la superficie, extendiéndola con una motorniveladora y compactándola con un equipo de compactación mecánica. Otra alternativa de intervención de estos corredores es pensar en una estabilización del suelo in situ. Cuando me refiero al suelo in situ son suelos que permanecen sobre el corredor existente y que se estabilizan según la especificación que tenemos en el manual de carreteras del Instituto Nacional de Vía, con base en cemento o con cal. Esto debe realizarse para una mejor homogeneización del producto y garantizar un mejor desempeño de la solución con un equipo automático como es una recicladora que garantiza la homogeneidad del material granular con el material estabilizante. Posteriormente, podríamos pensar en una alternativa como un tratamiento superficial simple o un tratamiento superficial doble. Eso podría conformar una muy buena estructura de pavimento que tendría unos costos muy inferiores a una solución convencional de un pavimento típico. Otra alternativa de intervención son las placahuellas, pero hay que tomar en consideración que las placahuellas son una solución que es eficiente desde el punto de vista técnico y económico para sectores puntuales de la red terciaria en donde tengamos altas pendientes que no permiten el tránsito cómodo y seguro de los vehículos. Una estructura de pavimento convencionalmente está enfrentada a dos tipos de solicitaciones. La primera son las cargas vehiculares y la segunda tipo de solicitación es el clima. En relación con el clima, el factor que más interviene o que más afecta a las estructuras de pavimentos es el agua. Y el agua está valorada en dos tipos de condición, que es una llamada escorrentía superficial y la otra escorrentía subsuperficial. La escorrentía superficial es simplemente el agua lluvia que cuando cae rueda a través de la superficie del pavimento y genera procesos erosivos. Y el segundo tipo de escorrentía es la escorrentía subsuperficial, que es aquella agua que cuando cae se infiltra al interior de las capas de suelo que tiene el corredor de la carretera y que pueden generar una pérdida de resistencia del suelo que le da soporte a la estructura del pavimento. Normalmente la escorrentía subsuperficial se controla a partir de drenajes que son simplemente excavaciones que se hacen al borde del talud superior de una carretera. Es una excavación más o menos de entre 1 metro, 1,20 cuyo perímetro se cubre con un geotextil y que luego se rellena con material granular
que tiene un tamaño uniforme y que tiene una condición de limpieza que nos garantiza que esta estructura no va a tener colmatación, y en la base de esta excavación se coloca una tubería perforada que permite que el agua que es capturada por esta brecha drenante luego pueda ser conducida hacia las alcantarillas. En lo que tiene que ver con la escorrentía superficial, se controla con la pendiente transversal que se le da a la carretera, que en el argot de la ingeniería se conoce como bombeo, y en las cunetas que la recogen cuando llegan de la sección transversal del corredor y la conducen hacia las alcantarillas y posteriormente a través de ellas a los descoles, que deben ser construidos de manera técnica para garantizar que la energía que acumula el agua en su recorrido no genera procesos erosivos en su conducción hacia un cauce natural. Un pavimento está expuesto al deterioro como consecuencia del agua de dos maneras. La primera es a través del agua que se ha infiltrado y que disminuye la resistencia del suelo de subrasante, que es el que le da soporte a las capas granulares que están sobre este suelo subrasante y que conforman la estructura del pavimento. Al disminuirse la capacidad de soporte del suelo subrasante, nuestro pavimento va a ser menos eficiente al momento de disipar las cargas, y esto se puede ver reflejado en procesos de deterioro como ahuellamientos y agrietamientos. En lo que tiene que ver con el agua en la parte superficial de la estructura del pavimento, pues genera procesos erosivos que son demasiado contundentes, sobre todo en carreteras no pavimentadas, en donde generan surcos que, si no se intervienen rápidamente, pueden llegar a generar cárcavas muy profundas que impiden un tránsito cómodo y seguro por el corredor. Adicionalmente, esta erodación que genera el agua sobre la superficie deja expuesta los materiales más gruesos de la superficie del pavimento, generando algo que se llama o se conoce con el nombre de cabezas duras, y que generan irregularidad en la superficie del pavimento al momento del tránsito de los vehículos, ocasionando una pérdida de confort en la circulación. Las obras de drenaje normalmente utilizadas para controlar el agua sobre la superficie del pavimento son básicamente las localizadas, digamos, en los taludes, que son zanjas de coronación que se encuentran en cada una de las terrazas del talud de la carretera y que son conducidas luego a través de canales hacia las alcantarillas. A nivel ya superficial del pavimento tenemos lo que es el bombeo, que es la pendiente transversal que se le da al corredor para que el agua ruede de forma rápida a través de la sección típica del pavimento hacia las bermas y posteriormente hacia las cunetas. En lo que tiene que ver con el drenaje en la parte superficial de una estructura de pavimento, básicamente contamos con la pendiente transversal que se provee al momento de construcción de la carretera y que permite que el agua pueda rápidamente desplazarse a través de la sección de la vía, llegando a la cuneta. Allí la cuneta es otra obra de arte que recoge entonces esta agua y la conduce hacia la alcantarilla. Una alcantarilla está constituida de un encole, un descole y una tubería que une ese encole y ese descole. El encole es una caja normalmente construida en concreto y que recibe el agua que proviene de la cuneta y de las zanjas de coronación. Este agua, cuando se recoge allí en el encole, en esa caja, pasa a través de una tubería, a través de la sección transversal del corredor y sale por un descole. El descole normalmente está compuesto por unas aletas que sirven para contener el talud que conforma la estructura del pavimento y tiene una serie de elementos de disipación que permiten que el agua pierda energía que ha sido ganada con su tránsito hasta ese lugar. La utilización de los descoles con disipadores de energía se debe básicamente a que si no se reduce la energía con la que llega el agua a ese punto de la sección transversal, puede generar problemas erosivos y pueden ocasionar incluso la pérdida de la banca. El mantenimiento para las obras de drenaje superficial que se recomiendan es básicamente la limpieza para lo que tiene que ver con canales, zanjas de coronación
y cunetas, el retiro de derrumbes que se localizan generalmente sobre las cunetas y una limpieza permanente de las alcantarillas para impedir que éstas se colmaten con material de arrastre. Para garantizar la calidad de las capas que constituyen una estructura del pavimento, lo más recomendable es cumplir con las especificaciones técnicas de construcción, en donde se garantiza la calidad del material y su idoneidad para ser utilizado como la respectiva capa, bien sea subbase, base o materiales para la construcción de capas de rodado. Los materiales que actualmente el Instituto Nacional de Vía avala para la construcción de carreteras no pavimentadas tienen un gran abanico desde la especificación de construcción. En principio podríamos pensar que para encontrar una solución económica podríamos utilizar la estabilización del suelo de subrasante utilizando cal o cemento. Esto ya se encuentra entonces normalizado y los constructores o los diseñadores pueden encontrar la especificación de este tipo de intervención en el manual de carreteras. Esto como una manera de constituir la capa que da soporte a la estructura del pavimento. Como capa de rodado, una propuesta que se está manejando desde el Instituto Nacional de Vía es la utilización de tratamientos superficiales, dobles o simples, y también en algunas partes del país donde tengamos cercanía con yacimientos de asfaltita, pues la utilización de estos materiales como capa de rodado. Una alternativa que actualmente también maneja el Instituto Nacional de Vía son las placahuellas, que son estructuras basadas en losas de hormigón y que están soportadas por una capa granular que a su vez está sobre el suelo de subrasante. El uso de la solución de placahuella es recomendable en esencia cuando tengamos pendientes altas en los corredores de vías no pavimentadas, en donde se dificulta el tránsito de los vehículos que normalmente circulan por el corredor. Los errores frecuentes en el diseño de una estructura como la placahuella se deben principalmente a una inadecuada caracterización de las variables de diseño, como lo son la caracterización del suelo subrasante y la caracterización del tránsito que circulará por el corredor. En cuanto a los errores más frecuentes en el proceso constructivo de una placahuella, se encuentra la fabricación y el control de calidad del concreto hidráulico que va a ser utilizado para la construcción de las losas de la placahuella. Para apoyar las labores de diseño y construcción de la solución de placahuella, el Instituto Nacional de Vías cuenta con las especificaciones generales de construcción mediante la resolución 1376 de 2014 y las normas de ensayo de materiales mediante la resolución 1375 de 2014. Adicionalmente, se cuenta con el manual de diseño de pavimentos para vías de bajo volumen de tránsito y unas especificaciones particulares para el uso de asfaltitas como capas de rodado. Como subdirector de Estudios e Innovación del Instituto Nacional de Vías, recomendaría a aquellas personas que tienen la capacidad de tomar decisiones alrededor de las intervenciones que proyectan desarrollar en carreteras no pavimentadas, utilizar soluciones alternativas como lo son las estabilizaciones de suelo in situ o de materiales cercanos, el uso de tratamientos superficiales o de asfaltitas como capa de rodado, como una manera de disminuir los costos en lo que tiene que ver con la construcción e intervención de dichos corredores. Y en cuanto a la construcción, recomendaríamos una adecuada caracterización de los suelos in situ que se encuentran en la subrasante para poder desarrollar un adecuado diseño de la solución o intervención que se proyecte desarrollar sobre el corredor. Por último, no olvidar un adecuado diseño de las estructuras de drenaje a nivel superficial y subsuperficial del corredor. El Instituto Nacional de Vías ha identificado la necesidad de actualizar la normativa vigente incorporando nuevas tecnologías representadas en nuevos procesos constructivos y materiales que permitan desarrollar la infraestructura de transporte de una manera más eficiente desde el punto de vista técnico y económico, para lo cual desarrolló en el mes de noviembre la primera rueda de innovación y sostenibilidad en la cual se escucharon múltiples actores que presentaban nuevos materiales, nuevos procesos, nuevos diseños que podían permitir el desarrollo de la infraestructura de transporte de manera eficiente.
En lo que tiene que ver con nuevas tecnologías orientadas a la intervención de la red de carreteras no pavimentadas, podemos mencionar el esfuerzo que desarrolló Colciencias entre el 2011 y el 2014 mediante una convocatoria que permitió la consolidación de la red Innovial. La red Innovial estaba conformada por una serie de universidades que buscaron la utilización de materiales subproductos de la industria que tenían una vocación para estabilizar o mejorar los suelos de subrasante. De manera reciente se ha desarrollado un convenio entre el Ministerio de Transporte, la Dirección Nacional de Planeación, el Instituto Nacional de Vías y la Universidad de Antioquia, que permitió desarrollar las pruebas pilotos de Putumayo y Valencia, en donde hemos construido tramos de prueba en donde se han utilizado materiales comerciales que tienen una vocación de mejorar la resistencia del suelo subrasante y permitir la conformación de una estructura de pavimento que mejore la transitabilidad, el confort y la seguridad de los usuarios del corredor. En lo que tiene que ver con incorporación de nuevas tecnologías en la red de carreteras no pavimentadas, el Instituto Nacional de Vías se encuentra desarrollando esfuerzos para tratar de incorporar estas tecnologías en la normativa vigente. Prueba de ello es la Rueda de Innovación y Sostenibilidad que se desarrolló en el mes de noviembre y diciembre del año 2018 y que permitirá seleccionar alternativas de tecnologías aplicables a la infraestructura de transporte que se llevarán a tramos pilotos en la red de carreteras no pavimentadas. Estas pruebas o estos tramos de prueba serán supervisados por universidades, quienes al final del periodo de evaluación definirán de manera seria, concreta y confiable si esta nueva tecnología es susceptible de desarrollar normativas e incorporarla a las especificaciones generales de construcción.